Lo que hoy vamos a estudiar es el testimonio de una persona que conoció a Jesús, pero escuchen esto, Jesús no le sanó. ¿Me escucharon? A alguien que conoció a Jesús, pero Jesús no le sanó. ¿Por qué digo esto? Vayan a Hechos capítulo 3, verso 1. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Paren ahí. Por favor, paren ahí. Necesitamos aprender cuando la Biblia se refiere a la hora novena, ¿qué es o qué hora es la hora novena? Así que lo vamos a recordar de la forma más fácil posible. Para los judíos, el día empezaba a las 6 de la tarde. Las 6 de la mañana. Y terminaba a las 6 de la tarde. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a contar de 6 a 6. Vamos a buscar cuál es la hora novena y la vamos a convertir a nuestro propio horario. Entonces, primero, por favor no se pierdan. 6, 7, 8, 9. A eso los judíos le llamaban la hora ¿cuál? La hora tercera, perfecto. Vamos en 9, ¿verdad? 10, 11, 12. ¿Cuál es esta hora? La hora sexta, perfecto. Sería la 1 de la tarde, 2 de la tarde y 3 de la tarde. ¿Qué hora es? Ya se las dije. Sí, ¿a cómo le llamaríamos a las 3 de la tarde? La hora novena. Entonces, Juan y Pedro, ¿a qué hora estaban yendo a orar? A las 3 de la tarde. Y ustedes, curiosamente, hoy se congregaron a las 3:30. Así que estamos más o menos en el rango de tiempo en el que Juan y Pedro iban al templo. Ahora, teólogos, les tengo una pregunta. Esas eran costumbres de los judaizantes, de los religiosos. La costumbre que ellos tenían era ir al templo y cumplir con los rituales del judaísmo. Ir a la hora tercera, a la sexta y a la novena. Entonces, teólogos, ¿cómo es posible que los pilares de la iglesia cristiana estaban haciendo o cumpliendo con rituales del judaísmo? No tenemos el tiempo para hablar, discúlpenme, les voy a responder. La salvación no nos exime de cumplir la ley, nos enseña a amarla y a cumplirla. Yo sé que algunos de ustedes les han enseñado que ya no nos tiene que importar la ley en Levíticos, les han enseñado que ya no importa el Antiguo Testamento porque con Jesús tenemos el perdón de pecados. Pero escuchen esto, el hecho de que seamos salvos no significa que vamos a romper toda la ley. Significa que porque somos salvos vamos a amar cumplirla. Vamos a desear en nuestro corazón cumplir lo que ahí está escrito. ¿Por qué digo esto? Porque muchos hemos confundido el cristianismo con una carta libre para pecar. El hecho de que obtengamos perdón de nuestros pecados no significa que tenemos una carta libre para pecar. Si nosotros pecamos y no nos duele pecar o quebrar la ley, entonces déjenme decirles, quizás no son salvos. Porque cuando uno es salvo, siente dolor por las equivocaciones que tiene. Cerrando ese punto,
no tenemos mucho tiempo para seguir en eso, pero es importante que lo supiéramos. Encontramos a Pedro y a Juan cumpliendo con la ley. Ahora, veamos lo que sucede después en el verso 2. Y era traído un hombre cojo. ¿Desde cuándo era cojo? A quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Paren ahí. Necesitamos ver entre líneas. Lucas nos está diciendo, él ha sido cojo por siempre. Nació siendo cojo. Y todos los días sus amigos o su familia le traían a la puerta hermosa. ¿Qué era la puerta hermosa? El templo como el nuestro tenía muchas entradas, pero eran grandes pórticos o grandes portones. Entonces a cada uno de esos les ponían un nombre. Entonces es como que si a la puerta principal nosotros le pusiéramos la hermosa, a otra le pusiéramos la hermosísima y a otra qué sé yo qué nombre. Cada una de las puertas tenía hermosa. Entonces Lucas, siendo un doctor, describe el lugar geográfico exactamente de dónde estaba el cojo. Ahora, con lo que Lucas nos acaba de enseñar, que ha sido cojo por siempre y que todos los días le llevaban al templo, tenemos que fijarnos en esto. ¿Dónde pasó Jesús mucho tiempo cuando estuvo acá en la tierra? En el templo, en las sinagogas. Y entonces, ¿por qué Jesús nunca le sanó? En la Biblia nosotros leemos que iba a lugares como... dejaron un celular aquí. Ok, estoy. En la Biblia nosotros leemos que Jesús iba a lugares como Capernaum y literalmente dice esto. Jesús pasó sanando y sacando demonios todo el día. Y escuchen una de las palabras que yo he leído que dice, y sanó a todos. A todos. O sea, iba a una ciudad, iba a su colonia. Imagínense que les digo, hey, Jesús va a ir a sus colonias y va a sanar a todos. Jesús iba y hacía eso. Dentro de los cientos de miles de personas que Jesús sanó, no sanó a este cojo. Solo quería que se dieran cuenta de eso. No sanó a este cojo. Y vamos a hablar del por qué después. Sigamos en el verso 2. Dice, en el verso 3 nos quedamos. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Paren ahí. Veamos la diferencia. Cuando los cojos, los ciegos, los sordos, los leprosos escuchaban que Jesús andaba caminando, ¿qué es lo que ellos gritaban? Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, sáname. Jesús, ven. Nunca vimos a ellos pidiéndole dinero a Jesús. Pero ahora vemos a este cojo pidiéndole dinero a los discípulos de Jesús. ¿Se dieron cuenta de eso? La diferencia es, a Jesús le pedían sanidad, a sus discípulos le pedían dinero. ¿Por qué? El cojo no tenía idea con quién estaba hablando. El cojo simplemente vio a otras dos personas y dijo, voy a pedirles limosna como lo he hecho a otras personas. Simple y sencillamente eso sucedió. Entonces veamos qué hacen Pedro y Juan. Verso 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él estuvo atento
esperando a recibir algo de ellos. Paren ahí. Entonces, Pedro y Juan ven a este cojo y Pedro se detiene y le dice al cojo, ¿podés prestar atención a quiénes somos? O sea, mírame, ¿cuánto crees que te puedo dar? Eso fue lo que le dijo Pedro. Yo pienso que quizás Pedro estaba diciendo, te estás fijando solo en lo material. Te estás fijando solo en lo de afuera. Verso 6. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Levántate y anda. Escuchen esto. Pedro no se detuvo ahí. Pedro no solo le dijo levántate y anda. Pedro le tomó su mano, lo dice la Biblia, no lo vamos a leer. Le tomó su mano y lo levantó. Y mientras lo estaba levantando, el cojo empezó a sentir sus pies siendo regenerados y pudo caminar. Cristianos, aquellos de ustedes que ya tienen varios tiempo de venir a la iglesia, déjenme decirles esto. Y discúlpenme si aquellos de ustedes que han venido por primera vez sienten que esto es duro, pero tengo que hablar con aquellos cristianos que están acá hoy. La compasión ensucia sus manos. Y muchos de ustedes no están dispuestos a ensuciar sus manos. No estoy hablando del COVID y que nos saludemos de abrazo y de mano y todo eso. Estoy hablando de que muchas veces hay personas que necesitan un amigo alrededor de nosotros. Es más, a la par de ustedes hoy, puede ser que haya venido alguien que no tiene que comer al regresar a su casa. Puede ser que haya venido alguien que sus papás se están divorciando. Puede ser que haya venido alguien que su papá o su mamá les gritó, sos un inútil o sos un idiota antes de venir. Puede ser que no esté cojo, pero sí necesita. ¿Y saben por qué ustedes y yo a veces no hacemos nada? Porque nos da miedo ensuciarnos las manos. ¿A qué te referís? Nos da miedo que nos ignoren. Nos da miedo que no saber qué decir. Nos da miedo que nos tilden de religiosos. Pónganle su propia excusa al por qué no le hablan a otros cuando vienen a Icon o por qué no le dedican tiempo a sus compañeros de trabajo. Pónganle su propia excusa y yo le voy a poner por nombre, les da miedo ensuciarse las manos. ¿Y por qué ocupé esta frase o este parangón? Pedro literalmente le está tomando de la mano a un mendigo. ¿Y saben lo que hacemos ustedes y yo cuando vamos por la calle y vemos a alguien que está en el suelo y está pidiendo? La persona está ahí y literalmente hacemos esto. Literalmente hacemos eso. Y no les voy a juzgar. Pero el hecho de que hagamos eso con las personas en la calle
solo demuestra que también lo hacemos en la iglesia, en nuestra casa, en nuestro colegio, en nuestro lugar de trabajo. Vemos personas que necesitan a Cristo. ¿Y saben qué hacemos cuando les vemos? Literalmente hacemos esto. Exactamente lo mismo. Sabemos que les tenemos que hablar de Cristo, pero lo ignoramos por completo, porque nos da miedo ensuciarnos las manos. Y lo que ustedes y yo estamos buscando hacer siempre es exactamente lo que Pilato hizo cuando mandó a Jesús a la cruz. ¿Qué fue lo que él hizo? Se lavó las manos. Quiero preguntarles, cristianos, ¿bajo qué excusas se están lavando las manos para no hablar de Cristo a otros? Nos encanta tener las manos limpias. ¿Ustedes no me creen? Déjenme darles un ejemplo. Yo no sé cuál es la diferencia entre jabón de cuerpo y jabón de manos. En realidad, una vez me dijeron que había una diferencia, pero yo cuando no hay del uno uso el otro. Y ya, simple. Pero no sabía que había una diferencia. Entonces, de repente me dijeron que yo usaba para lavarme las manos el jabón de cuerpo, que por cierto, las manos es parte de mi cuerpo, así que es una ironía, la verdad, que haya jabón de mano y jabón de cuerpo. Pero prosiguiendo, me encanta el olor que deja mi jabón de cuerpos que uso para mano. Me encanta el olor que deja. Es más, busco comprar exactamente de ese porque de repente voy caminando y me voy oliendo las manos y me encanta olerme las manos. Pero saben que es imposible hacer ministerio, ir a un viaje misionero, e incluso estar en Icon, tocar, queriendo que sus manos se huelan bien. Es imposible. Porque si no, yo a cada uno de ustedes los saludaría de lejos. Bueno, a los varones siempre saludamos y un medio abrazo y todo esto y lo otro. Pero imagínense si yo quisiera mantener el olor de mi jabón. Es decir, no, quiero seguir hueliendo bien. ¿Saben qué es lo que realmente estamos diciendo cuando mostramos cuán poco nos importa la gente? No. Quiero seguir teniendo una buena reputación en medio de mis amigos. Quiero seguir siendo el cool. Quiero seguir siendo el que se las sabe todas. Y me voy a ensuciar la reputación si yo le digo a un amigo, Cristo te ama. Estos dos hombres vieron al cojo y dijeron, vamos a ensuciarnos las manos y vamos a darle a este hombre todo lo que tenemos. Y todo lo que tenemos es Cristo. Es necesario que vayamos terminando, se nos fue el tiempo. Entonces les voy a responder ya a la pregunta del por qué Jesús no sanó a este hombre cuando él estuvo en la tierra, sino que este hombre recibió sanidad después. Jesús lo pudo haber sanado, pero Él se glorifica en algo más grande. Él se glorificó en usar a gente como Juan y Pedro para sanarlo a Él. Entonces, ¿por qué no lo sanó Jesús? Porque quería ocupar a Pedro y a Juan para sanarlo. Él quiere usarnos a nosotros
para traer sanidad a la vida de otros. Pero la segunda razón es esta. Miren dónde estaba el cojo cuando recibió el milagro. Ya lo sabemos, lo hemos estudiado. ¿Dónde estaba? ¿Dónde iba todos los días? Al templo. ¿Hasta cuándo? Hasta que recibió su milagro. Y nunca dejó de ir. Aquellos de ustedes que han venido por primera vez o quizás no creen en Jesús, déjenme decirles esto. Nos parecemos a ese cojo. ¿Por qué? Porque el mundo, si bien es cierto, quizás podemos caminar, pero el mundo nos dio otras discapacidades. ¿A qué te referís? ¿Alguna vez ustedes han ido a un centro comercial, han entrado y han dicho, voy a comprar todo lo que quiera sin ver el precio? ¿Algunos de ustedes saben lo que es hacer eso? Y si no, cuéntenme, quisiera hacerlo. No estoy diciendo que eso sea lo mejor del mundo, solo les estoy diciendo, así como a algunos nos dio la discapacidad económica, a otros también nos dio una discapacidad familiar. Eso quiere decir que a veces celebrar el 24 no es tan feliz. ¿Con quién pasan si sus padres están divorciados? ¿Con quién pasan si uno de sus padres está alcoholizado? Entonces nacimos con algunas discapacidades que nos impiden caminar bien por nuestra vida. Pero hoy ustedes vinieron, hoy todos hemos venido al lugar donde Jesús puede sanar esa discapacidad. Los que le trajeron, todos los que estamos sirviendo de acá y los de alabanza, tenemos por decirles esto. No podemos sanar a vuestro familiar. No podemos darles la economía que quieren. No podemos restaurar la familia de ustedes. No podemos darles un consejo para que ya dejen de sufrir. Pero una cosa podemos hacer todos los que estamos acá. Una cosa podemos hacer y es darles a Cristo. Y Él va a hacer todo lo demás. Así que eso es lo único que queremos hacer. Esta tarde queremos darles a Cristo. Y Él se va a encargar de sanar cada una de las áreas de sus vidas. Oremos.